Hola, buenos días, un gusto saludar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludar también a la gente que está en conexión virtual. Tenemos entendido que hay personas también ahí en vivo mirando, así que bienvenidos, bienvenidas. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo un recorrido sobre la posible articulación y algunas cuestiones que se dan entre el acompañamiento terapéutico, la psiquiatría, las personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, para mí es un placer poder estar, es raro esto así, ahora me muevo. Es un placer poder estar dando inauguración, ¿no? a estas jornadas que casualmente se llaman controversias en psiquiatría, ¿no? Es cuando desde la organización me convocan y me cuentan un poco cuál es la titulación, me pareció un desafío y a su vez había tela para cortar, ¿no? Todos asentimos así. Y me pareció interesante justamente para poder repensar un poco las prácticas interdisciplinarias, por lo menos desde mi humilde lugar. Les cuento que yo soy técnica en acompañamiento terapéutico, soy psicóloga social y tengo algunos otros recorridos también hechos. Y mi corazón está con el acompañamiento terapéutico, justamente porque es una intervención, es una forma de intervenir en la cotidianidad de la persona que justamente atraviesa una situación de vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces desde otras disciplinas se confunde o se piensa que tiene que ver más con el asistencialismo o con tareas pedagógicas. Muchas veces en las niñeces, ¿no? Sugieren acompañamiento terapéutico para las instituciones educativas, cuando en realidad quizás necesita un acompañamiento más académico, ¿no? Pedagógico. Y es ahí donde está bueno quizás recordar un poco que no nos metemos, ¿no? en ese tipo de incumbencias porque no somos docentes, sino que somos terapeutas de lo cotidiano, ¿no? Es un concepto que está empezando a tomar auge también, gracias a algunos colegas también que están escribiendo bibliografía desde estos sentires, ¿no? Porque a diferencia de otras disciplinas que quizás ven a la persona una vez a la semana o cada 15 días, una vez al mes, de manera quizás más esporádicas para una revisión, ¿no? que está buenísimo, el acompañamiento terapéutico está en la cotidianidad, ¿sí? Todo el tiempo que se necesite. Con el objetivo de empezar a trabajar, pero para dejar de trabajar. Es lo paradójico de nuestra profesión, porque el objetivo es promover la mayor autonomía posible en esa persona, ¿sí? Generar la mayor independencia posible, autovalimiento y bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no? con la autosuficiencia, la buena calidad de vida, ¿no? en ese sentido. Y muchas veces nos encontramos con situaciones cuando somos convocados a intervenir, que ya están como las papas muy calientes, diríamos, ¿no? Son situaciones que están en fases más agudas. Y quería compartirles un poco una perspectiva rogeriana que cuenta de qué se trata, cómo es lo que recibe la persona cuando va a una consulta, ¿no? Ya sea con un profesional de la medicina que diagnostica, ¿no? Y Rogers propone 3 instancias que habla de la adaptación, justamente porque desde el acompañamiento terapéutico no nos posicionamos desde la cura, sino que nos posicionamos desde la adaptación, ¿sí? Desde una adaptación activa a la realidad, como decía Pichon Rivière, en donde uno tiene el deber de ocuparse de esta realidad para poder transformarla y así volverla, digamos, amigable, ¿no? y saludable para justamente para la vida, ¿no? Así que bueno, de repente uno va al médico, a la doctora, ¿no? y recibe una devolución.
Y ante esa devolución, las personas muchas veces seguramente se identificarán con estos sentires. Hola, buenas noches, perdón, buenas tardes. Justamente frente a esas devoluciones, las personas pueden tener distintos sentires, como les decía. En principio, que suele ocurrir, digamos, está la instancia de adaptación, ¿sí? En la adaptación, la persona siente una congruencia con esa devolución que ese profesional, ¿sí?, le da. No sé, de repente vas al médico, te dice, tenés una angina, tomate una amoxicilina, ibuprofeno, se te pasa, chau, chau. Y vos decís, pucha, tienes razón, sí. Voy a mi casa, lo hago el tratamiento y listo. Coincido con eso que me está diciendo este profesional. Ahora, Rogers también habla de que hay un antagonismo en este sentir, ¿sí?, que también lo hemos atravesado muchas veces, que tiene que ver con la inadaptación, ¿sí?, en contraposición, por supuesto, a lo que es la adaptación. La inadaptación tiene que ver con la incongruencia, ¿no? De repente ese profesional me dice, tenés anginas, y yo no creo que tengan, bueno, no sé, pongamos otro ejemplo porque la angina es muy clara, ¿no? Pero de repente, mira, tomas esta medicación porque te va a servir para poder dormir mejor, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que puedo recurrir a otras cuestiones antes de llegar a la medicación para poder conciliar el sueño, qué sé yo, ejercicio, alimentación saludable, vínculos más o menos asertivos, ¿no? Entonces, rechazo eso que mi cuerpo con toda mi sangre rechaza. Hay un sentir que no coincide con eso que me están diciendo. Y es ahí en donde muchas veces busco otra opinión, ¿no? Ahí en donde vamos y voy a ir con otro profesional, che, ¿no tenés a alguien que me diga otra cosa? Terminamos recurriendo a otro tipo de terapias también porque no coincido con eso. ¿Por qué me das la medicación primero, no? Entonces, bueno, ahí vamos justamente hacia la adaptación, hacia buscar algo que yo diga, sí, esto es así. Ahora, Rogers habla de que hay una tercera instancia provocada, ¿sí?, que es justamente la segunda inadaptación provocada. Esta segunda inadaptación provocada es algo que ocurre en las personas cuando ubicamos a quien estamos consultando en un lugar de poder, de saber, de verdad, ¿sí? ¿Vieron esos paradigmas que hablaban de el doctor, ¿no? Es la palabra santa o la doctora. Entonces hay ahí un posicionamiento, ¿no?, más bien jerárquico, en donde ese diagnóstico que me está dando, esa devolución, yo no la tomo como una hipótesis que hace ese profesional según su bagaje conceptual, según su bagaje cultural, según su interpretación de lo que es ese cuadro, digamos, esos signos y síntomas, ¿no? No lo tomo así, sino que lo tomo como una certeza. Entonces, más allá de que yo siento incongruencia, hago eso, acepto esto, me obligo a sentir, digamos, la coincidencia justamente por ese lugar de poder saber verdad que le otorgo a ese profesional. Y es ahí en donde muchas veces los usuarios y usuarias van como peces viejos bajo el agua, ¿no? Buena analogía, ¿no? Van, digamos así, acatando, ¿no?, algún tipo de orden y colaborando con los paradigmas más biomédicos, ¿no?, en donde había un posicionamiento bien jerárquico, lejos de la heterarquía que claramente hoy estaríamos necesitando, ¿no?, en el sistema sanitario. Entonces, muchas veces nos encontramos desde el acompañamiento terapéutico con personas que se encuentran en esta segunda inadaptación provocada, ¿no? Y nosotros que somos promotores del cambio, ¿sí?, porque, como citando de nuevo a Pichón, el cambio es salud, la estereotipia es enfermedad, ¿no? ¿Cuántas veces cambiamos los muebles de casa? ¿Cuántas veces nos cortamos el pelo ante las crisis también, ¿no? Necesitamos cambiar. El cambio refresca, es salud. Y justamente encontramos la demanda de personas que están en una estereotipia, ¿sí? Están en una estereotipia, en esta inadaptación que se provocan justamente por ese posicionamiento que les decía recién. Entonces ahí es donde nosotros encontramos como un choque
¿no? Y se genera, digamos, el conflicto de alguna manera. Y no veamos el conflicto como algo negativo, ¿sí? No lo tomen en el sentido despectivo, ¿no? Veámoslo como una invitación al cambio, ¿sí? El conflicto es necesario el conflicto para que se abran nuevas posibilidades. Entonces, quizás hablo por mis colegas también, seguramente, pero estamos acostumbradas a capacitarnos constantemente, justamente porque al intervenir en la cotidianidad de las personas, que encima atraviesan una situación de vulnerabilidad, tenemos que contemplar, digamos, por qué está constituida esa cotidianidad, ¿no? Esa cotidianidad está constituida por el cambio. La gente cambia, la cultura cambia, los paradigmas cambian todo el tiempo. Entonces, nuestra caja de herramientas tiene que tener conceptualización actualizada constantemente, ¿sí? Justamente para estar, digamos, al tono de lo que es el aquí y ahora, ¿sí? Que es donde justamente estamos. Bien, entonces ocurre justamente esa demanda. Che, necesito un acompañante. Entonces, el acompañante empieza con un proceso generalmente ordenado, digo generalmente porque hay muchísimos acompañantes terapéuticos en Argentina. Afortunadamente la profesión ya es una carrera de grado. Hay digamos, toda una estructura, digamos, con su fundamentación. Y ahí es donde nosotros entramos en este circuito de entrevistas preliminares, ¿no? Que es un poco la recolección de datos que vamos a estar haciendo antes de empezar, antes de hasta conocer a la persona, ¿sí? Antes de llegar a esa persona. Lo primero que se sugiere es justamente entrevistarnos con los profesionales del equipo interdisciplinario, que a veces puede ser uno, a veces pueden ser muchos. A veces pensamos que solamente es un profesional de la psiquiatría o de la psicología, pero trabajamos en equipos con docentes, con counselors, con terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, digamos, con psicología social también, hay interdisciplina por doquier. Entonces, en esa recolección de datos con los profesionales, muchas veces nos encontramos con quizás citando la titulación de este evento, de las jornadas, ¿no? En las controversias, nos encontramos con muchas resistencias, ¿no? a este tipo de encuentros. Quizás ocurre algo como más superficial, como, sí, mirá, necesita salir. Entonces vos te quedás como, necesita salir, ok. A partir de ahí tenemos que armar un plan de trabajo, informes, planificaciones, con solamente necesita salir. Ese es el objetivo general que nos dan muchas veces. Sácalo, no puede estar acá, sácalo, te dicen. Ok, vamos a ver qué pasa. A partir de ese sácalo, o che, tenemos un F19, no sé, tenés que ir al diccionario, ¿no? A ver, ¿y en qué diccionario te basás? Muchas veces entramos en ese flow, digamos, y no hay como confusiones al respecto, porque, bueno, muchos podemos estar acostumbrados, ¿no? a trabajar en estos ámbitos, pero quizás hay colegas como que me han contado, ¿no? que se quedan como medio atónitos con tanta brevedad, ¿no? Y por otro lado, un poco haciendo una investigación y conversando, supervisando esta exposición con colegas y con profesionales también de otras áreas, después de ir a mis colegas que me cuentan, digamos, estas quejas, estas controversias, ¿no? Esto de la brevedad o de la falta de predisposición para reuniones, quizás, ¿no? De coordinación. ¿Cómo? El chat lo podemos resolver mejor que con una reunión presencial. Hoy la presencialidad es como más exclusiva, ¿no? Y bueno, está bien, eso está bien, es parte de los cambios que estábamos diciendo, ¿no? Al principio. Pero bueno, nos encontramos justamente con estas resistencias y también es una crítica que le hago al acompañante terapéutico, ¿no? Esto de decir, bueno, está bien, me quedo ahí, porque también posicionamos muchas veces a los profesionales allá arriba, ¿no? Como hace también la persona usuaria.
Y afortunadamente otros profesionales, otros colegas somos más insistentes y generamos como un vínculo más de camaradería con los profesionales del equipo, también en donde, bueno, hay claramente una comunicación mucho más fluida, pero tiene que ver con el posicionamiento que uno tiene que ver con el perfil y tiene que ver también con el encuadre que uno hace en esa reunión con el equipo interdisciplinario. En mi caso, yo propongo ya de entrada, bueno, ¿cada cuánto nos vamos a juntar? ¿No? O cuál es tu disponibilidad, ¿te parece que nos intercambiemos unos mails? O no sé, te mando un audio cada tanto, ¿qué va a pasar en una situación de crisis? ¿Puedo contar con vos? ¿Cómo se maneja la familia? ¿Qué tipo de medicación toma la persona? ¿En qué horarios? Porque también si toma una medicación que quizás lo tranquiliza, ¿no? A la persona la tranquiliza y yo justo planifiqué para ir en ese horario, no voy a poder trabajar mucho, justamente porque está el efecto de esa medicación. Entonces, todo eso me sirve para yo poder después planificar este día a día, ¿sí? Que está muy bien que nos digan, sacalo, no tiene que estar acá, listo, ese es el objetivo general. Porque después nosotros somos quienes planificamos ese día a día en esa terapia de lo cotidiano, ¿sí? Entonces un poco la propuesta, todo esto, tiene que ver con una alianza terapéutica colaborativa, ¿sí? Y esto es algo de lo que estamos hablando mucho dentro del acompañamiento terapéutico, en la construcción de nuestros pilares, ¿no? Dentro de los andamiajes, pero me parece constructivo poder extender este concepto de la alianza terapéutica colaborativa a el equipo interdisciplinario también, ¿sí? Hagamos alianza con el equipo también, que es algo que quizás se da por sentado, pero que no ocurre, ¿sí? No ocurre en absoluto. Incluso en estas conversaciones con colegas que les cuento que tuve, me han dicho que se enteraron que esta reunión de coordinación del caso se les cobra a la familia después. Esta media horita, 40 minutos que quizás nos juntamos o hablamos, se les cobra o se les pasa a la familia. Y les ha pasado sin haberse notificado, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, son como un montón de situaciones raras que ocurren en donde, bueno, uno también tiene que ir encontrando un equilibrio. Entonces, ¿qué hice? Me fui a profesionales de la psiquiatría, como, che, ¿por qué despachamos tanto? ¿No? ¿Qué está pasando acá, no? Con tanta cosa express, ¿no? Y bueno, y me encuentro con el pantallazo general de la psiquiatría, en este caso de la medicina, en donde estamos en un momento de nuestro país, de la historia, que para mí es una crisis hasta antropológica, diría, que nos interpela, que nos atraviesa desde cualquier área. Entonces, quizás al principio venía como controversias a la psiquiatría, ¿no? Como que vamos a la crítica a la problematización de ciertas conductas, de ciertas cuestiones. Y claro, y me encuentro que los profesionales de la psiquiatría me cuentan que tenemos una ley de salud mental divina, hermosa, pero que es inaplicable en el sistema sanitario que tenemos en nuestro país. No hay presupuesto, no hay infraestructura, no hay recursos humanos. Acá en provincia de Buenos Aires me contaban que quizás tienen que viajar a los pueblos de las zonas aledañas y hay un solo psiquiatra o un solo profesional, digamos, que va y atiende en esa jornada o se toma 2 días y después chau, chau, adiós. Bueno, y cada una conocerá más detalles, ¿no? de la situación. El tema es que es complejo esto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para justamente pavimentar el camino, ¿no? Hacia esta alianza terapéutica, todo esto tan hermoso que estamos diciendo, ¿no? y que termina, en definitiva, promoviendo este proceso de resiliencia, ¿no? en una situación de vulnerabilidad que atraviesa la persona. Y la verdad es que me quedé sin respuestas, no supe qué pensar, no sé qué pensar al respecto. Me parece que es algo que queda con un gran signo de pregunta porque estamos, insisto, en tiempos complicados, pero me parece que lo fundamental es calmarnos un poco, poner paños fríos ante tanta efervescencia, porque también cuando las necesidades básicas empiezan a ser vulneradas, emerge el instinto y ahí es donde guarda, así que me parece que como profesionales de la salud es nuestro deber poder transmitir un poco de esta tranquilidad a la comunidad, ¿no?
Y a partir de justamente esta alianza terapéutica colaborativa que les propongo. Me traje un machetito porque les traje unas diapositivas y dentro de estas conversaciones que he tenido con colegas y con profesionales de otras áreas, después vamos a ver si podemos pasar unas imágenes con algunos testimonios para que les quede y para que puedan quizás ver también algunos sentires, son pocos recortes. Cuando quieras... Ah, cierto, perdón, me había olvidado. Es compleja justamente la... ¿Cómo? No te hagas drama. Gracias. Es compleja la construcción de una alianza terapéutica colaborativa desde un marco más bien sistémico, ¿no? Porque estamos trabajando en un grupo acá de trabajo. Acá no lo vemos como, bueno, psiquiatra, usuario o acompañante acompañado, ¿no? Acá nosotros lo vemos como un gran equipo, ¿sí? Que incluye a los profesionales del equipo, incluye a la persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad y también incluye a los seres significativos de esa persona en situación de vulnerabilidad. No podemos dejar de lado esto. No nos podemos abocar solo a lo biológico y a lo psicológico. Tenemos que sí o sí meternos en el costado social, que tan picante está en los tiempos que corren también, ¿no? El tema de los vínculos. Es muy complejo porque hay una diversidad justamente de estos sentidos de pertenencia en estas personas. Hay contradicción también en las expectativas que tienen las personas que integran, ¿no? este grupete. Y también hay diferentes motivaciones en relación al proceso, ¿sí? Que se va a estar dando. Hay distintas motivaciones, qué sé yo. El acompañante puede tener una motivación económica, el psiquiatra otra, y así sucesivamente. Y eso también puede poner en conflicto este proceso. Entonces, en los abordajes, como verán, tuve una regresión al hacer el PowerPoint, está medio infantilizado. En los abordajes sistémicos es bastante común que nos encontremos en este grupo que les cuento, ¿sí? Con diferentes definiciones de lo que es el problema o esta situación de vulnerabilidad, justamente por esto de las adaptaciones que les decía antes. Muchas veces es como que no concuerdo con lo que me estás diciendo, no me quiero tomar esta pastillita, pero bueno, si vos decís que me va a hacer bien, dale. Entonces hay diferentes definiciones, diferentes sentires de lo que es la situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y esto puede obstaculizar justamente la predisposición que tengan los miembros de este grupo para la colaboración en este proceso. Por otro lado, dentro de todo este grupo también las personas no podemos estar controlando de alguna manera lo que otros miembros deciden develar, ¿sí? Entonces eso también genera de alguna manera un escenario más incontrolable, por decirlo de alguna manera, y claramente esto trae mucha mayor inseguridad, no solamente en la persona, sino también en los profesionales, ¿sí? Hay como cosas que se nos escapan de las manos, ¿sí? Entonces, justamente como para equilibrar la situación y todo esto que les comparto, la idea es proponer y mantener una alianza terapéutica colaborativa en diferentes niveles, en múltiples niveles y de manera simultánea. No es que, bueno, hoy acá, mañana allá, no, en el momento, en el mismo momento, ¿sí? Justamente atendiendo también las diferencias que van a ir surgiendo entre todas las partes. Entonces tenemos una alianza terapéutica a nivel individual que funciona entre la persona acompañada, en nuestro caso, y nosotros como acompañantes, o entre el profesional de la psiquiatría y justamente la persona, ¿sí? Es un nivel más individual. Y por otro lado, esta alianza terapéutica se da a nivel grupal. Y a nivel grupal, ahí sí incluimos este costado social, ¿sí? A nivel grupal, la alianza terapéutica tiene que estar con los seres significativos de la persona. Hay que incluirlos necesariamente, ¿sí? Y a nivel grupal, bueno, involucramos, por supuesto, en lo posible a todos los miembros del equipo, ¿sí? Que están justamente acompañando este proceso de adaptación de esta persona. Entonces es importante que consideremos dos aspectos
dentro de la complejidad, ¿no? de la dinámica que se está dando, y tiene que ver un poco con la estructura de poder, en principio. Está bueno que lo tengamos en cuenta, digamos, cuál es el nivel, digamos, o el posicionamiento de la persona dentro de su sistema familiar, dentro de sus seres significativos. Yo les traje acá como una chapita más los roles pichonianos, como para no agarrar todos los roles que existen, ¿no? Pero agarramos los roles pichonianos: líder, chivo, silente, saboteador, portavoz. Y está bueno ver, bueno, en dónde la familia, en dónde las amistades de esa persona ubican a la persona que vamos a estar acompañando. Porque eso nos va a decir un montón del pantallazo general, del panorama. No es lo mismo que en ese grupo esté siendo una persona chivada, como por culpa de por los tratamientos, a que sea una persona que sea tenida en cuenta, que sea quizás hasta portavoz, ¿no? Y que pueda operar y tener voz y voto dentro de su tratamiento, ¿sí? Por eso justamente no trabajamos con pacientes. Nosotros como acompañantes no trabajamos con pacientes, trabajamos con acompañados o acompañadas, porque la palabra paciente tiene esta connotación de sujeto pasivo, ¿no? en el tratamiento, de paciencia, no sé, puede tener un montón de significados. Y nosotros no podemos ver a la persona como una persona que no tiene injerencia en su tratamiento. Al contrario, porque si no estamos cronificando el acompañamiento y eso es mala praxis, ¿sí? En otras épocas nos enseñaban, en funciones que hoy ya son vintage, a promover la adherencia al tratamiento. Una palabra que te pegotee al tratamiento, digamos, ¿no? Y bueno, afortunadamente hoy en día estamos yendo para otro lado, estamos yendo para la promoción de la autonomía. Y es ahí en donde les decía que entramos a trabajar para dejar de trabajar. Ese tiene que ser el objetivo principal, ¿sí? Entonces, la estructura de poder es fundamental tenerla en cuenta dentro de este sistema, ¿sí? Y por otro lado, el nivel de conflicto que hay. Esto que les decía de ver el conflicto como algo positivo, ¿sí? El nivel de conflicto, en donde acá tenemos que diagnosticar de alguna manera en qué grado, en qué nivel, digamos, de complejidad está la situación, ¿sí? En donde vamos a estar interviniendo. Y tengamos en cuenta que muchas veces estos abordajes sistémicos puede ocurrir que muchas personas intervengan o se presten, digamos, dentro de esta familia, dentro de los seres significativos, pero sin ganas. No quieren, lo hacen por compromiso de alguna manera, ¿sí? O no participan de manera voluntaria, digamos, ¿sí? Entonces, en los primeros encuentros con la persona que acompañamos, puede emerger este comportamiento natural ante cualquier situación de estrés, ante cualquier situación tensa, que es el ataque o la huida, ¿no? Quizás conductas de ataque pueden ser mecanismos de defensa, cuestionamientos, ¿no? Problematizaciones. Quizás, a ver si había notado algo más. Sí, digamos, es esperable que ocurra esta resistencia, digamos, y eso se puede ver con una conducta de ataque. Y por otro lado, la conducta de huida, chau, chau, adiós, ¿no? Ahí me olvido, llego tarde, de repente me cuelgo, ¿no? Con algo, no presento ese informe o la persona se ausenta. El ataque y la huida puede estar en cualquier miembro de este grupo, ¿sí? En los psiquiatras también. Y en cualquier persona, digamos, ¿sí? Es una conducta natural y es esperable, ¿sí? Pero es importante registrarla, ¿sí? Entonces, al momento justamente de establecer un vínculo con el equipo, el equipo hablo incluyendo, insisto, a la familia, ¿sí? en esta tríada. Al momento de establecer ese vínculo en este equipo, la familia puede tomar, la familia o el equipo, insisto, puede tomar alguna de estas actitudes. Por un lado, una actitud más bien responsable, en donde nos identificamos como parte del conflicto y o como parte de la solución,
¿sí? En donde ahí asertivamente estamos aportando. Otra de las actitudes tiene que ver con una actitud más bien demandante, en donde pedimos ayuda, pero yo te dejo acá al paquete y me voy, no me involucro mucho. Por otro lado, una actitud visitante, que acá es donde decía recién que la familia muchas veces, o incluso profesionales, acuden por presión sin reconocimiento de la importancia que tiene esta colaboración, ¿sí? Hay una actitud más bien pasiva, una actitud más bien pasivo-agresiva también. Y después, por otro lado, tenemos estas últimas dos, que son la actitud de rehén, que acá vamos de manera obligada, es una actitud más bien cerrada, hostil. Yo no quiero estar acá, ¿para qué me traen? ¿No? Tengo ganas de estar haciendo otra cosa, siempre tengo que venir por... O nos pasa también o tengo que estar en este acompañamiento porque si no, no puedo pagar tal cuenta, entonces, nada, lo hago. Y ahí me siento rehén de esta situación, que es súper peligroso también. Y por otro lado, la fugitiva, que claramente tiene que ver con la evasión, evasión para sumarse a la propuesta, ¿sí? Las excusas, no puedo, las saboteadas también, te pongo algún que otro obstáculo, ¿no? Como, no puedo. Mira, justo empecé un taller de carpintería en ese horario, no puedo ir. Bien, entonces, muchas veces dentro de este contexto las personas pueden estar más interesadas en justamente problematizar la colaboración más que acompañar este proceso, ¿sí? Entonces, como para ir concluyendo, yo les traje acá la representación del modelo SOATIF, que es interesante porque me parece importante que podamos fomentar la deconstrucción, ¿sí? La deconstrucción o la transformación, ¿sí? De las visiones individuales que hay sobre las distintas situaciones de vulnerabilidad y también sobre las distintas maneras de abordaje de esas situaciones de vulnerabilidad, porque venimos, insisto, como peces viejos bajo el agua, entonces pensamos que esto es así, trámites, tuki tuki, despachamos y seguimos. Entonces no, problematicemos esto, problematicemos porque hay que acompañar estos tiempos que corren. Y justamente de construir estas visiones nos da la posibilidad de que se abran narrativas interpersonales diferentes a las que ya hay instituidas, digamos, ¿no? Ahí entra, no sé si conocen, las terapias narrativas son muy interesantes y más para trabajar justamente en nuestra profesión como acompañantes terapéuticos. Y acá se dan las narrativas relacionales, las narrativas interpersonales, y es ahí donde la persona puede contarse una nueva historia de vida, ¿sí? Porque también su historia de vida viene estereotipada por los discursos de su familia, de los tratamientos del mismo sistema sanitario. Entonces, deconstruyamos esto para dar lugar a una nueva historia, ¿sí? Y uno de los mayores retos que tenemos nosotros como acompañantes terapéuticos es manejar múltiples alianzas terapéuticas, ¿sí? Porque tenemos la alianza terapéutica con la persona, con la familia, con el psiquiatra que está tapado de trabajo y que está haciendo lo que puede también en el consultorio, ¿sí? Muchas veces cobrando 2,50 también, o ad honorem. Entonces, nosotros estamos como ahí en el medio, ¿sí? De todas estas partes, tratando de hacer un nexo que una este sistema en función a la recuperación, en función a la adaptación activa a la realidad, ¿sí? Así que para darle un poco el tinte de colaborativo es fundamental agarrarnos de la comunicación asertiva como habilidad social, ¿sí? De no pensar lo peor de las demás personas en principio, y más, insisto, en estos tiempos estamos siempre muy a la defensiva, así que no pensemos lo peor de las personas. Pensemos que esas personas pueden estar equivocadas o pueden estar en desconocimiento de lo que quizás yo pretendo, entonces eso me da lugar a que yo pueda preguntar, che, estoy sintiendo esto, estoy pensando lo otro, ¿no? ¿Que esto es así? ¿Me lo podés confirmar? Y esto aúna mucho más la comunicación en este equipo que tenemos que lograr. Así que bueno, un poco esa era, creo que ya estamos, esa era mi propuesta. No sé si desde la
desde la parte técnica se pueden pasar las imágenes, pero es solamente a modo informativo. Les traje impreso después para quienes están acá en la modalidad presencial algunos testimonios también que después voy a dejar ahí en recepción. Y bueno, espero que este recorrido les haya, si querés ir pasando de a poquito, hay personas que quisieron dar su nombre, su localidad, como para contarles. Uy, no se ve mucho. Ah, ahí está. Jorge nos cuenta que aporta, digamos, la importancia del desarrollo tecnológico que está teniendo la psiquiatría en relación a las neurociencias. Invito a que puedan quedarse en las jornadas hoy y mañana, porque hay exposiciones, de paso el chivo de las jornadas, hay exposiciones muy interesantes en relación a todo esto. Habla también de la importancia del trabajo en conjunto, ¿sí? Y estar abiertos justamente a la psiquiatría. Si querés podemos pasar. Y me parece que está bueno también dejarles el mensaje quizás a profesionales de otras áreas que tengan en cuenta que quizás el recorte que ustedes ven una vez al mes, esa media hora, 40 minutos que ven a la persona, puede ser muy diferente a la realidad que vive la persona en esa cotidianidad. Entonces, tomen también esa perspectiva como una hipótesis, ¿sí? Sugiero que no lo vean como algo estático y listo, esto es así y listo. Está bueno poder tener en cuenta otras perspectivas en función, por supuesto, al bienestar de la persona. Así que, bueno, me invito a Manuel, un gusto, muchas gracias. Bueno, buen día. Un gusto estar acá, Janina. Perdón que me demoré unos minutos, llegamos a ver como a las 2:30 de la mañana. Ha estado compleja. Bueno, a ver, no solamente que me ha gustado mucho, sino que ha ayudado a, en el caso mío, a clarificar un poco la idea en relación a lo que uno está pidiendo en el día a día de la asistencia. Excelente la disertación. Bueno, Janina queda claro porque es docente y es psicóloga social además de AT, y eso se ha visto en la presentación. A mí me pasa, yo soy, además de psiquiatra y de psiquiatra clínico, yo veo pacientes todo el día, a la mañana estoy en la parte pública y a la tarde hago todo lo que es la parte privada y hago docencia. Yo soy director de la carrera de acompañamiento terapéutico de la Universidad de Congreso, que es una universidad privada de Mendoza, en San Juan y en Córdoba. Soy médico, yo no soy acompañante terapéutico. Llegué a ese lugar en relación a que yo hace 25 años que estoy en la carrera, 26, y hace 21 que hacemos acompañamiento terapéutico, sin saber que era acompañamiento terapéutico lo que estábamos modelando, porque en realidad el que lo empezó a hacer era mi papá, que era psiquiatra. Entonces lo hacíamos en ese momento con lo que podíamos, que era básicamente enfermería o psicólogos que estaban por terminar la carrera. Al mismo tiempo, una relación de amistad con Eduardo Calina. Eduardo Calina fue uno de los propulsores del acompañamiento terapéutico en la Argentina, desde la adiccionología y trabajando con lo que es el amigo, ¿cómo le decía? El amigo calificado, tal cual. Bueno. Después no calificado. Ha ido cambiando justamente en función a los paradigmas. No sé cómo se prende esto, pero el concepto ha ido cambiando porque primero decían amigo calificado y después decían no, es un amigo no calificado, porque estamos en una posición tan heterárquica que muchas veces nos confundimos y perdemos la distancia operativa, ¿no? Pero hoy, no sé, hoy se le dice amigo o amiga, después uno puede entablar una relación cuando termine el tratamiento. Pero esta concepción es muy importante tenerla en cuenta porque en realidad uno de los gestores de lo que es acompañamiento terapéutico en la Argentina es Calina, y lo hace en función de pensar el trabajo en equipo. Él decía, ¿cómo hago para trabajar en equipo?
Eso es lo que nos dice Kalina a nosotros, ¿no? Por eso digo que esta exposición de Janina es realmente muy buena. Hay que hacerla en un horario de hablar con Carlitos, más para aquel lado. Porque es lo que nos pasa día a día en la práctica cotidiana. A mí personalmente me pasa, yo trabajo con patología, con trastornos mentales severos, por lo tanto, tengo un porcentaje altísimo de pacientes con acompañamiento terapéutico. Además tenemos dispositivos de internación, es decir, hay toda una estructura diseñada para el abordaje de pacientes con problemáticas graves. Debo tener no menos de, les juro que literal, se los muestro, 30, 40 grupos de WhatsApp con acompañante terapéutico. Cada paciente tiene su grupo de WhatsApp con acompañante terapéutico. Es decir, no se puede pensar el acompañamiento terapéutico si no es en equipo. Es inviable, por lo menos para mí. Todo lo que planteó Janina es absolutamente real y es de una utilidad en la clínica enorme, porque mete el dedo, por decirlo de alguna forma, en una situación que nos pasa permanentemente. Y es una situación que engloba, obviamente, al paciente, pero fundamentalmente al equipo. Esta concepción de equipo que tiene que incluir al paciente. Me encantó eso, cómo desde el acompañamiento terapéutico está este concepto de si soy rehén, si no soy rehén, si estoy... Porque son todas situaciones que vivimos día a día. Y a mí me parece muy trascendente, por eso digo que hay que correr el horario, que todos los que trabajamos en salud mental, en psiquiatría, en psicología, cada vez conozcamos más lo que es el rol del acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico ha venido para quedarse. Es una figura absolutamente necesaria si nosotros queremos no solamente evitar internaciones, reinternaciones, reducir la cantidad de días de internación, sino lo que queremos es mejorar la reinserción y la calidad de vida de esa persona de una manera mucho más profesional, contenedora e integradora. Será que uno está como, entre comillas, enamorado de lo que es el acompañamiento terapéutico, pero realmente hace que la vida de la persona con trastornos mentales severos haya cambiado mucho en las últimas décadas en función de dispositivos como este tipo. Entonces, bueno, todo lo que dijo, me hizo reír, porque todo lo que dijo de lo que le pasa al psiquiatra, de que la mayoría de los psiquiatras, yo no cobro un extra por acompañamiento terapéutico, ni cobro las consultas, no, ni cobro las consultas, digamos, ni cobro obviamente las entrevistas que pueda tener con acompañamiento terapéutico. Yo no, yo lo hago, básicamente uno sabe que se va a empeorar la vida, pero lo hace en función de la importancia que tiene para esa persona en cuanto a su rehabilitación. Entonces esto hay que tenerlo, para mí, incorporado, porque lo que planteó Janina es central. Yo todos los días me lo pregunto, tanto desde la psiquiatría, psicología, como desde el acompañamiento terapéutico. Está empezando a verse en Mendoza, Janina, no existe todavía la figura desde el punto de vista legal. No está legalizado, no está todavía legislado, ¿no? Hay proyectos. Y está existiendo la tendencia a hacer el abordaje desde lo paralelo, desde hago la mía, porque el psiquiatra no me da pelota, el psicólogo, la psicóloga no me da pelota, entonces hago la mía. Y eso, como dijo Dani, es absolutamente iatrogénico. Pero tenemos muchísimo que ver los psiquiatras y los psicólogos, las psicólogas en esto. En el hecho de indicar algo con lo que después nos vamos a estar consustanciados y pensarlo en relación a lo que es trabajo en equipo. Anda bien. Aprovechando que tenemos al doc acá, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Qué controversias ves vos en la psiquiatría en relación al acompañamiento terapéutico? Es punzante la licenciada. Bueno, ¿qué hago? ¿Me está haciendo señas? A ver, no. Sí, la parte, pero para mí la más importante es la concepción de laburo en equipo. El psiquiatra, esto que hablábamos antes, trabajar en casos graves, que de por sí en la psiquiatría, los psiquiatras, las psiquiatras ya estamos complicados en la cantidad de tiempo. Yo le decía, yo a la mañana hago la parte pública, después la parte privada, uno pasa de largo, está permanentemente con cuestiones muy graves dando vuelta,
y de repente te entra el mensaje del acompañante terapéutico en el grupo. Paciente tanto, acompañamiento terapéutico. Y te dice, Danina, estoy en una situación de tal y tal cuestión. ¿Qué haces con eso? Si no tenés lugar, ni nada, ni estructura para verlo. Mirás para el costado. Si mirás para el costado y no contestás, no estás respondiendo a lo que realmente vos indicaste. Si es que lo indicaste, en muchos casos, la controversia está en que no lo indicaste. Si lo indica otra persona u otro profesional, y como dijo Danina, en el caso de los AT pasa con la psiquiatría, el psiquiatra que hace se adapta y dice, bueno, tiene AT, listo. Pero no le respondo los mensajes, no le devuelvo las llamadas, eso no sirve. De entrada está destinado a que sea iatrogénico. ¿Por qué? Porque el AT va a hacer lo que pueda y va a hacer su camino paralelo. La controversia fundamental para mí es que el psiquiatra tiene que estar consustanciado, la psiquiatra, con lo que es laburo en equipo. Si no, que no indícate. Si no le va a gustar devolver los WhatsApp, esto es una opinión, ¿no? Si no le va a gustar devolver los llamados, si no va a llamar a la T, si no lo va a considerar a la T como, o a la T como parte realmente del equipo, que estamos todos al mismo nivel y que cada uno, esa también es una controversia, y que cada uno va a dar lo que pueda desde el rol y funcionando básicamente en equipo, estamos complicados. Directamente no hay que asumir la indicación de acompañamiento terapéutico y pasarle la pelota a otro profesional que lo pueda hacer. Bueno, creo que estamos en horario ya. Vamos a... Ah, sí. Sí. Toma. Ah, ahí le llevan, mira. Ahí está. Bueno, muy buena, excelente la exposición. Debo reconocer que uno a veces viene un poco lentificado pensando, oh, acompañamiento terapéutico, ¿de qué van a hablar? Qué sé yo, como psiquiatra, ¿no? Pero bueno, lo reconozco como real. ¿Vos sos psiquiatra? Soy psiquiatra y bueno, y uno viene un poco así desalentado y dice, bueno, voy a escuchar y me voy muy contento de lo que vine a escuchar. Y coincido plenamente con lo que decía Manuel. Yo creo que los pacientes que yo he tenido en mi experiencia, ¿no? con acompañamientos terapéuticos han sido fantásticos. No solo los pacientes graves, que muchas veces requieren acompañamiento, sino otros que no son tan graves, pero que un acompañamiento terapéutico le ha servido tal vez más que alguna terapia. Pero lo que te quería preguntar puntualmente, que es algo que lo explicó Manuel, pero quiero saberlo de tu lado, es ¿cuál es tu experiencia personal con los psiquiatras respecto al acompañamiento terapéutico? ¿Te dan cabida, no te dan cabida? ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿No trabajan en equipo? ¿Te lo derivan y bueno, ya arreglate y no quiero saber nada? Muy interesante. Está bueno aclarar que es mi experiencia, que no es lo que quizás generalmente sucede, pero acá cito un poco lo que decía en relación a cómo uno se posiciona frente a ese vínculo con el psiquiatra en este caso, ¿no? Mi experiencia siempre ha sido excelente con el área de la psiquiatría, siempre. En las oportunidades donde han desestimado quizás la propuesta de este trabajo en equipo, yo sugiero a la familia otra consulta, sugiero a la persona que busquemos profesionales, ¿no? que estén con disponibilidad, ¿no? para poder atender estas necesidades que van ocurriendo en la cotidianidad también. Y bueno, acá en Tandil estuve trabajando con Carlos Benavente Pinto, que ya lo van a ver. Y bueno, Carlos tiene esta perspectiva comunitaria también, en donde yo me siento cómoda. De hecho, en la comunidad en donde él trabaja, en vez de una jornada de medicación, propone una jornada de guitarra, asado, ¿no? y de peña, digamos, entre las personas. Fíjate que eso promueve toda esta cuestión social, ¿no? que tanto nos enriquece. Y mi experiencia fue buena en tanto y en cuanto yo propuse este lineamiento, porque el pez viejo bajo el agua también es ese profesional de la psiquiatría que hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, de repente se encuentran con un acompañante terapéutico con el estereotipo de AT que vienen teniendo, que es de que le tengo que decir qué tiene que hacer, ¿no? O es asistencialismo o funciones tergiversadas quizás. Entonces de repente se encuentran con que yo voy posicionada, les digo, che, mirá, esto es así, yo trabajo de esta manera, cada cuánto nos comunicamos, un encuadre claro, conciso, asertivo, ordenado.
Y eso, insisto, pavimenta, ¿no?, un posible tratamiento beneficioso para la persona, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con resistencias ante esta propuesta, ¿no?, que yo llevo, sugiero justamente que busquemos otra opinión. Esa es mi experiencia. No, de nada. ¿Alguien? Ah, señor. Bueno, o sea, el primer problema, antes que nada, es, por ejemplo, la persona que no tiene ninguna cobertura social y toda la familia ha huido y el psiquiatra ha huido y ¿qué tramiterío habría que hacer para empezar a que la parte, o sea, del Estado estatal le pueda proveer nada, cero? Porque en este momento tengo una persona en sí que... Tanta controversia hay con la ley. Hablando de controversia, la ley 26657 tiene cosas que realmente son para mí muy positivas y tiene aspectos que son claramente, por lo menos, discutibles, muy discutibles. Una de las cuestiones fundamentales es que no se cumple la ley. La ley dice que el 10% del presupuesto de salud tiene que estar invertido en lo que es salud mental. Olvídate, no más. A nivel nación, el total 2, y pico por ciento. Y hay provincias que tienen 0,4% de presupuesto en salud mental. Entonces, una de las cuestiones fundamentales son los dispositivos intermedios, donde se incluye acompañamiento terapéutico. Eso, con ese presupuesto, es inviable, porque además, desde la capacitación ya es imposible. Lo confunden. Determinadas provincias hacen desastres. Yo tuve la suerte, por ser presidente de una asociación científica, viajar por todas partes del país. En determinadas provincias, la misma mía, hacen desastres con esa figura, ¿sí? Asistencia domiciliaria, hacen confusiones que son, pero de un nivel de ignorancia tremendo y que son iatrogénicas. Entonces, lo que hay que intentar ahí para mí es, Janina, pero presionar. Sí, y quizás corriéndonos del lado burocrático, con lo que nos hemos encontrado es con que por parte del equipo nos piden cronicidad en el tratamiento. Nos solicitan, nosotros vamos reduciendo el acompañamiento paulatinamente, justamente para retirarnos porque la persona ya pudo cumplir y alcanzar los objetivos terapéuticos, y como justamente esa persona no tiene familia o no tiene cobertura o no tiene quizás algún tipo de posibilidad, el equipo nos pide que sigamos yendo, que no hay que reducir el horario, es como que... ¿Viste? Ocurrió ahora, justamente hablando con algunos colegas, nos decían, no sé qué más hacer, porque ahora voy y soy como una persona de compañía nada más, no es acompañamiento terapéutico esto. Entonces ahí también se desdibuja el rol y bueno, y esto puede ser hasta estigmatizante para la persona, ¿no? Porque ¿para qué seguís con un acompañante terapéutico si ya estás re bien? Ya no podés. ¿A qué busco? Claro, empezamos a intervenir con el objetivo principal de dejar de trabajar, porque la persona tiene que tener esta autonomía. No sé si quería la señora... Gracias. Hola, buenos días. Primero, felicitaciones por tu ponencia. Yo soy psicóloga y formo acompañantes terapéuticos. ¿Qué crítica le harías vos a la resolución 1014? Porque me parece que quedan muchos aspectos por fuera, es mucho material que hay que dar, pero me parece que falta algo. Quería saber tu opinión al respecto. Yo doy la 1014 y soy titular de Psicopato, ¿viste? Gracias, un gusto. Más allá de que la currícula en la provincia de Buenos Aires, aclaremos que esta resolución 1014 es el primer año, es un título intermedio que da la Tecnicatura Superior, que está en provincia de Buenos Aires, es un programa que a mi parecer está armado muy desde la salud mental y nos estamos olvidando de la discapacidad y quizás de otras áreas también emocionales, ¿no? E incluso en relación a los andamiajes del acompañamiento, esto de, bueno, cómo hacer un plan de trabajo. Conozco colegas técnicos, técnicas y hasta licenciados o licenciadas en acompañamiento terapéutico que piden tutorías, me piden tutorías porque no saben lo que es una supervisión o no saben hacer un plan de trabajo, y estamos hablando de personas de carrera de grado ya. Entonces, no sé si la crítica va tanto al programa que se registró en el Ministerio de Educación, sino a quienes ejercen la docencia en esos programas.
porque muchas veces las instituciones educativas toman a profesionales con carreras de grado para dar cátedras de acompañamiento terapéutico sin tener ideas de lo que es acompañamiento terapéutico. Entonces el AT egresa repitiendo discursos quizás de otras disciplinas y con un sentir que no es el sentir AT, ¿no? Es el sentir de la psicología. A mí me han enseñado la interpretación de los sueños en alguna cátedra. Y vos decís, ¿para qué me sirve a mí la interpretación de los sueños? O sea, vamos redondeando ahí. Digamos, el psicoanálisis. ¿Para qué me sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis ve a la persona enferma. Somos todos neuróticos, psicóticos, perversos. Entonces no me sirve ese marco teórico para el acompañamiento terapéutico. Yo me posiciono desde el humanismo y claramente la crítica y la controversia que le hago a la educación en general tiene que ver con los docentes. Muchas gracias y coincido. Gracias. Bueno, cerramos acá porque vamos a darle lugar a las próximas exposiciones. Muchas gracias y bueno, pensemos un poquitito en el bienestar y en promover la adaptación activa a la realidad, ¿no? Que para eso estamos. Gracias.